quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente por esta gran bendición de estar aquí con ustedes, en la congregación de los santos. Sí, ¿verdad? Yo nací aquí en Cuerámaro, ¿verdad? Es un pueblo muy bonito y cuando fui para Estados Unidos, ¿verdad? Escuché el Evangelio y Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Me trajo para la salvación, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad? ¿Verdad? Que conocimos al pastor, ¿verdad? Pues al pastor Víctor, ¿verdad? Que ha sido una gran bendición, ¿verdad? Desde que estaban allá congregándose, ¿verdad? Ya más arriba, que tenemos, ¿verdad? Años de conocerle. Y también, ¿verdad? Pues cuando Dios pues me salvó, ¿verdad? Y me dio esa gracia, esa misericordia de ser evangelista, ¿verdad? Y hemos venido por muchos años, ¿verdad? Como 27 años, pues por tierra y también por avión. Nos hemos traído, ¿verdad? Por la gracia de Dios, Biblias y pues también folletos. Y hemos andado por la gracia de Dios, ¿verdad? En las calles, en los camiones, predicando pues el Evangelio, ¿verdad? Pues porque Dios es bueno y porque Dios ama a la humanidad. Y también, ¿verdad? Quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por mi suegra, ¿verdad? Que ha sido de gran bendición, ¿verdad? Pues ella nos ha recibido muy bien en su casa y Dios la ha usado grandemente, ¿verdad? Toda su familia, mis cuñadas, realmente, ¿verdad? Han sido muy dadivosas, muy generosas, pues con su siervo, ¿verdad? Desde que ha venido a servir al Señor, ¿verdad? Y que Dios siga bendiciendo a mi suegra, a su casa y su familia, ¿verdad? Para que la use para la honra y gloria de su nombre, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir, ¿verdad? A orar para el mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Por su gracia. Vamos a orar. Vamos a orar, ¿verdad? Para empezar este servicio. Vamos a orar. Padre Celestial, Papito hermoso, Abba Padre, su palabra dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de dos de arriba abajo, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque estamos completos en el amado, por cuanto Él es nuestra propiciación, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación. En ese nombre le doy las gracias por esta gran bendición de estar aquí en su casa de oración, en la congregación de los santos. Señor Jesús, te ha prometido que donde están dos o tres congregados en su nombre, aquí está en medio de nosotros. Señor, visítenos por amor a su nombre. Queremos sentir su amor, su misericordia, su gracia en nuestros corazones. Me siento incapaz, insuficiente, inútil de predicar su palabra. Tenga misericordia de mí, Señor. Lléneme con su Espíritu Santo, ilumíneme, diríjame, Señor, para predicar este mensaje que ha puesto en mi corazón, porque no está en mí, Señor, es por su gracia, por su misericordia, por amor a su nombre y para su gloria y su honra. Amén. Pues, ¿verdad, hermano? Vamos a tener un estudio, ¿verdad? Acerca, pues, ¿verdad? De la doctrina de la salvación, ¿verdad? Que es bien importante, ¿verdad? Que nosotros estudiemos, ¿verdad? Pues este tema, ¿verdad? De la doctrina de la salvación, porque tristemente, ¿verdad? Ahorita hay mucha confusión, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Mucha gente, pues, ¿verdad? Está engañada, tristemente, no porque uno sea mejor que ellos, ¿verdad? Sino que hay mucha gente que está engañada en este mundo en cuanto a la salvación y la vida eterna que proviene de la verdad, de la sana doctrina, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? Pues un pasaje bien conocido, ¿verdad? Antes de ir allí, ¿verdad? Es un pasaje que ustedes ya conocen. La Escritura dice, ¿verdad? En 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es palabra de Dios, es la mente de Dios. Y podemos conocer la verdad de la sana doctrina y lo que no es la verdad de la sana doctrina, la verdad de Dios y lo que no es la verdad de Dios. Y antes, ¿verdad? Para empezar este tema, ¿verdad? De la doctrina de la salvación, que es bien importante, damos en un pasaje bien conocido, ¿verdad? Jeremías 10:10, pasaje muy conocido, ¿verdad? En las Escrituras, Jeremías 10:10. Lo tenemos ahí, Jeremías 10:10. Dice, miren, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, Rey eterno,
A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Siéntese, ¿verdad? Siéntese, por favor, ¿verdad? Ay, perdónenme, ¿verdad? Siéntense. ¿Verdad, hermanos y hermanas? Solamente, ¿verdad? Hay un Dios verdadero. Aquí habla, ¿verdad? De Dios el Padre. Solamente hay un Dios verdadero que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y no hay semejante a Él. Un Dios verdadero en tres personas distintas, diferentes. Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Él es el Dios omnisciente, el que conoce todo lo antepasado y todo lo que va a pasar en el futuro. Él es el Dios omnipresente y que Él puede estar a la misma hora y a la misma vez en cualquier lugar del mundo. Amén, hermanos. Él es el Dios verdadero. Y también, ¿verdad? Aparte de eso, Él es tres veces santo, un pasaje bien conocido, tienen que ir allí. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La hermosura de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es su santidad, hermanos. Él es el Dios verdadero. No tiene que ir allí, ¿verdad? En Génesis 1 dice, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y con su gran omnipotencia, con su gran poder, hizo el sol, la luna y las estrellas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El que hizo el día, la noche, el invierno, el verano, toda planta del campo y todo árbol frutal, y el mar, con sus animales, según su especie, ¿verdad? Según su género, los animales del bosque y las aves de los cielos. Él es el Dios verdadero, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y no hay semejante a Él. Vamos a ir a un pasaje, ¿verdad? Bien conocido en las Escrituras, Génesis capítulo 1, versículo 27, pasajes, ¿verdad? Muy conocidos en la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Lo tenemos ahí. Mire lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Génesis 1, 27. Dice, ¿verdad? Y crió Dios al hombre a su imagen, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió, ¿verdad? Dios hizo al hombre, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios hizo, ¿verdad?, a la mujer de la costilla de Adán. Él es el verdadero Dios, ¿verdad? El que hizo a Adán a su imagen y semejanza. El que hizo a la primera mujer de la costilla de Adán. Eran seres espirituales, tenían conocimiento, y Dios les dio una voluntad, y Dios les dio almas eternas, almas inmortales, ¿verdad? Nosotros tenemos una alma eterna, una alma inmortal, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a ir, ¿verdad? Pues otro pasaje ahí, ¿verdad? Génesis 2:15, ¿lo tenemos ahí, hermanos y hermanas? Miren, Génesis 2:15, ¿verdad? Nosotros somos creación de Dios, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Porque dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra. Somos creación de Dios. Fíjese lo que dice allí, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Fíjese, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, un mandato fuerte de Jehová a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieras ciertamente morirás. Dios le dio un mandato fuerte a Adán, que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comiera ciertamente iba a morir. Y cuando usted lee la palabra de Dios, ¿verdad?, allí en Génesis 3, Adán desobedeció a Dios.
tristemente, ¿verdad? Vino la serpiente y engañó a Eva, y Eva le dio a Adán, y Dios le dio un mandato fuerte a Adán, que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comiera, ciertamente iba a morir. Y cuando Adán desobedeció, entró la muerte espiritual. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Las naciones, las ciudades, los pueblos y las provincias que no son convertidos a Cristo están separados de Dios, están muertos espiritualmente, están muertos en sus delitos y pecados. Y también entró la muerte física, pues polvo eres y al polvo volverás. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tanto entró la muerte espiritual y la muerte física por la desobediencia de Adán. Dice la Escritura, ¿verdad? Allí en Romanos, el capítulo 5, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación a toda la raza humana. Y por Adán reinó la muerte a toda la humanidad. Y por la desobediencia de Adán, todos nosotros, yo soy el primero, somos pecadores ante Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay nada en nosotros mismos que nos califique, que agrademos a Dios para ir al cielo. Somos pecadores. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa inclinada a hacer lo malo. Hemos pecado en contra de Dios. Hemos quebrantado sus mandamientos. Y por eso es importante que nosotros estudiemos la doctrina de la salvación, porque hay mucha confusión en este mundo, en las naciones, ciudades, pueblos y provincias, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? La iglesia y por la religión católica, ¿verdad? Está haciendo mucho daño. Están enseñando, ¿verdad? Falsa enseñanza, falsa doctrina, falso evangelio, ¿verdad? Ellos enseñan, ¿verdad? Allí que cuando un niño de 6 meses, ¿verdad? O de 8 meses, lo bautizan, que recibe el Espíritu Santo y que todos somos hijos de Dios. Falsa enseñanza, falsa doctrina, falso evangelio. No porque seamos mejores que ellos, de ninguna manera, porque todos somos pecadores ante Dios, sino porque allí no les enseñan la verdad de la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a ir, ¿verdad? Vamos a entrar, el tema, ¿verdad? Pues, ¿verdad? De la doctrina de la salvación. Vamos a ir, ¿verdad? Allí por la pura gracia de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, pasajes, ¿verdad? Muy conocidos en la palabra de Dios. Yo creo que ya lo han leído, ¿verdad? Pero siempre Dios ha prometido obedecer su palabra y que su palabra no regresará vacía. Mira lo que dice, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Lo tenemos allí. Dice, miren, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No todos somos hijos de Dios. Esta es la verdad de la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios. Estamos hablando en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? En la religión católica enseña, ¿verdad?, de que todos somos hijos de Dios. Falsa enseñanza, falsa doctrina, falso evangelio. Esta es palabra de Dios, es la verdad de la sana doctrina, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No todos nosotros, ¿verdad?, somos hijos de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Escrituras, hermanos y hermanas. Por eso, ¿verdad?, la necesidad que Dios nos dé de su gracia. El campo está preparado en Cuerámaro. Cuerámaro está bajo tinieblas, está bajo la potestad del diablo, muerto en sus delitos y pecados, donde están, ¿verdad?, siendo instruidos con falsa enseñanza, falsa doctrina y falso evangelio. Y nosotros que conocemos la verdad, ¿verdad?, la verdad, que Dios nos dé de su gracia para llenar a Cuerámaro con la verdad de la sana doctrina. Amén, hermanos. Amén. Amén. Fíjese, ¿verdad?, lo que dice Hechos 13, 19, pasaje muy conocido, ¿verdad?, en la palabra de Dios, el libro de los Hechos 13, 9, pasaje muy conocido, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Lo tenemos ahí. Hechos capítulo 13, versículo 9. Hechos capítulo 13, versículo 9, lo tenemos allí. Amén. Dice, miren,
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? ¿Qué dice hijo del diablo? Ya ve, no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Porque lo dice la palabra de Dios, lo dice la sana doctrina, ¿verdad? Otro pasaje, ¿verdad? Hermanos y hermanas, muy conocido, ¿verdad? Vamos a ir a San Juan 8:44. San Juan 8:44, pasajes muy conocidos en las Escrituras. San Juan 8:44. Lo tenemos aquí. Aquí está hablando, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. El 100% Dios y el 100% hombre. Él es 3 veces santo y en él no hay engaño. Mire lo que dice, ¿verdad? Aquí, en San Juan 8:44 dice, mire: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira, ¿verdad? Cristo nos está diciendo la verdad. No todos somos hijos de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Vamos a ir a otro pasaje, ¿verdad? En Romanos 8:9. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Lo tenemos ahí. Romanos 8:9 dice, miren. Amén. Amén. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es hijo de Dios, no es convertido, no es salvo. Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre. No todos somos hijos de Dios, de acuerdo, ¿verdad?, a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, ¿qué necesita, verdad, para ser hijo de Dios? Para tener la salvación de acuerdo a la verdad de la sana doctrina, de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, vamos a ir a un pasaje, ¿verdad?, que usted ya conoce, bien conocido, pero que Dios siempre ha prometido bendecir su palabra y que su palabra no regresará vacía. Mire, vamos a ir a San Juan, capítulo 3, un pasaje, ¿verdad?, bien conocido. Tenemos allí, hermanos y hermanas, dice, ¿verdad? San Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo espiritualmente para que tenga la salvación, la vida eterna, y para que sea hijo de Dios. Y en este nacimiento espiritual hay una participación de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hay armonía, una unidad en la salvación de las personas. Vamos a ir, ¿verdad?, ¿qué dice la palabra de Dios, verdad?, en San Juan 6:44, un poquito más adelante, 6:44. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan 6:44. ¿Lo tenemos allí? Amén. Dice, mire, San Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día posterior. Dice, nadie puede venir a mí. Vemos aquí, ¿verdad?, la participación de Dios el Padre en la salvación, en el nuevo nacimiento espiritual. Dice, ninguno. ¿Qué dice? Pues ninguno en este mundo puede venir a mí, dice, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día posterior, ¿verdad? Dice, nadie puede ser salvo, nadie puede tener este nacimiento de nuevo si el Padre no nos trae a su Hijo amado, a su Hijo unigénito. Vemos aquí la participación de Dios el Padre en la salvación de las personas. Hermanos y hermanas, Dios es bueno
Amén, amén. Dios es amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Dios es bueno y Dios es amor y Dios ama, ¿verdad?, al pecador. Vamos a ir a otro pasaje, ¿verdad? Allí mismo, San Juan 6:40. San Juan 6:40. Lo tenemos allí, ¿verdad? San Juan 6:40. Fíjese lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, ¿verdad? De Dios el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. Es cuando la gente de verdad escucha el Evangelio. Amén. ¿Y cómo van a creer? ¿Y cómo van a invocar si no hay quien les predique, hermanos? Por eso, ¿verdad? Es importante que Dios nos dé de su gracia, ¿verdad?, para salir a predicar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Pues el amor está preparado. Dios es bueno, Dios es amor. Él nos ha enviado, ¿verdad?, a predicar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo, de las buenas nuevas de salvación, de las buenas noticias, hermanos. Amén. Amén, amén. ¿Verdad? ¿Y cuál es el evangelio que tenemos que predicar? De la verdad, de la sana doctrina, de la verdad, de la palabra de Dios, para que la gente pueda nacer de nuevo y sean hijos de Dios. No tienen que ir allí, ¿verdad? En 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, hermanos y hermanas, para la gloria de su nombre, para que Él sea engrandecido, glorificado, exaltado, publicado, divulgado, y la fama de Cristo se extienda en todo Cuerámaro para la honra y gloria de su nombre. Amén, hermanos. Amén. Amén, porque Dios es bueno y porque Dios es amor. Dice la Escritura, ¿verdad? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas cuando llegaron a Jesús, como ya le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le había cruzado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa es la verdad de la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios, porque la gente está confundida. Cuando uno sale, ¿verdad?, a predicar el Evangelio, mire, una pregunta, ¿verdad?, sin ofenderle. Todos un día vamos a morir, ¿verdad? Y usted vaya, su alma, ¿verdad?, mira la presencia de Dios. ¿Cómo usted puede ser salvo? Y hay gente que dice, ¿verdad?, pues si yo me porto bien, si yo me esfuerzo, si yo guardo los mandamientos de Dios, y no, hermanos y hermanas, nosotros no podemos comprar la salvación con nada terrenal. No por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, es algo inmerecida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. Amén. ¿Verdad? El profeta Isaías está profetizando la pasión del Señor Jesucristo. Dice, ¿verdad?, varón de dolores, experimentado en quebranto, donde Él fue desfigurado, donde Él fue quebrantado y donde Él fue inmolado, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. La salvación no depende de nosotros. La salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno. Es por gracia, algo inmerecida. Es un regalo que proviene de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y hermanas, y la gente aquí en Cuerámaro está confundida, porque hace falta, ¿verdad?, que alguien vaya y les enseñe la verdad de la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios, que nosotros no podemos comprar la salvación
con nada terrenal, que todos somos pecadores, porque primeramente nos ha enseñado lo que sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos y hermanas, hay buenas nuevas de salvación, Amén. hay buenas noticias. Cristo vive, amén, hermanos. Amén, amén. Amén. Cristo venció la muerte, la tumba está vacía, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesara con su boca que Jesús es el Señor y creyese en su corazón que Dios levantó a los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es cuando la persona tiene aliento de vida, cuando su corazón está palpitando, cuando escucha la palabra de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo van a creer? ¿Y cómo van a invocar si no hay quien les predique, hermanos y hermanas? Para la gloria de su nombre, el campo está preparado y Dios ha prometido bendecir su palabra y que su palabra no regresará vacía, porque servimos a un Dios vivo. Cristo vive, Él resucitó, venció la muerte, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén, hermanos. Amén. Amén, ¿verdad? Porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere la muerte del pecador. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es un mandato de Dios, no es un mandato de un hombre, no es un mandato de la religión, es un mandato del Dios tres veces santo. Hermanos y hermanas, la gente está confundida. Hace falta, ¿verdad?, que Dios nos dé esa gracia para compartir las buenas nuevas de salvación. Mire, cuando yo andaba afuera, ¿verdad?, por la gracia de Dios, y también he visto, ¿verdad?, hace poco, ¿verdad?, murió Vicente Fernández, ¿verdad que sí? Hace poco murió Vicente Fernández. Y la gente dice, ¿verdad?, que descanse en paz. ¿Usted escuchó esa expresión de la gente? Cuando alguien muere, ¿verdad?, un artista dice que descanse en paz. Hermanos, la Biblia no dice que descanse en paz. La gente está confundida, la gente está engañada, porque no conocen la verdad de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vicente Fernández fue a juicio, y si Vicente Fernández no se arrepintió y no se convirtió a Cristo y no nació de nuevo, no hay paz en el infierno. El infierno es algo espantoso, el infierno es algo horrible, es la separación eternamente y para siempre. La persona que muere en su pecado sin Cristo, sin nacer de nuevo. En el infierno ya no hay amor de Dios. En el infierno ya no hay gracia de Dios. En el infierno ya no hay misericordia de Dios. Dice Jesucristo, ¿verdad? Allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y donde el fuego no puede ser apagado. El infierno es eternamente y para siempre. Porque ¿qué aprovechará al hombre o a la mujer, al joven o la señorita, si ganara todo el mundo y pierde su alma? Hermanos y hermanas, Dios no va en contra de lo terrenal, pero hay algo más importante que lo terrenal: el alma, la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Fíjese, ¿verdad? Vamos a ir a San Juan 16:7. San Juan 16:7, un poquito más adelante. San Juan 16:7. ¿Verdad? Pasajes muy conocidos en la palabra. Y tenemos ahí, hermanos y hermanas, San Juan capítulo 16, versículo 7. Dice, miren: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, los enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Vemos aquí, ¿verdad? Hermanos y hermanas, vemos aquí la participación del Espíritu Santo, ¿verdad? En la conversión, ¿verdad? De las personas. ¿Me explico? Hermano, es obra del Espíritu Santo. Hay una unidad, hay una armonía en Dios el Padre, en Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la salvación de las personas. Dice, ¿verdad? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Si el Espíritu Santo no les convence, no hay salvación. Tenemos que dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo convenza al pecador y lo traiga al arrepentimiento y le dé esa gracia de fe para ponerla en el Señor Jesucristo. Solamente nosotros necesitamos orar y salir a predicar el Evangelio. Orar y salir a predicar el Evangelio. ¿Me explico, hermanos? Aquí me da la participación de la tercera persona de la Trinidad. ¿Verdad? Vimos, ¿verdad?, que el Padre lo trae a su Hijo amado. Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo es el que va a convencer a las personas. ¿Me explico, hermanos y hermanas? Y dejar, ¿verdad?, que Dios haga la obra pues en ellos. Fíjese, ¿verdad?, lo que dice Hechos 10:19. Hechos 10:19, un poquito más adelante. Hechos 10:19. ¿Lo tenemos allí? ¿Sabe por qué, hermanos y hermanas? Porque muchas veces, ¿verdad?, la gente puede hacer profesión de fe y usted no mira ningún cambio en sus vidas. ¿Sí me comprende? En vez de lo puede hacer nomás por hacerlo, o yo no sé, porque Dios conoce el corazón. Tenemos que dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo les convenza y los traiga al arrepentimiento y les dé esa gracia de fe para salvación. ¿Amén, hermanos? Sí. Miren, fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? Hechos 10:19, lo tenemos allí. Dice, miren, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, en este pasaje, ¿verdad?, la participación del Espíritu Santo, ¿verdad?, en Cornelio, sus amigos y sus familiares. Amén, hermanos. Amén. Vemos aquí, dice, mire, dice ahí, perdón, y continuamos leyendo allí, ¿verdad?, Hechos 8:29, dice, mire, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vemos aquí la participación del Espíritu Santo en la conversión, ¿verdad?, de Cornelio, sus amigos y sus familiares. Amén, hermanos. Vemos aquí, ¿verdad?, que está participando, ¿verdad? Hay una armonía, hay una unidad, ¿verdad?, en la Trinidad, en la salvación de las personas. Amén, hermanos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ir a otro pasaje, ¿verdad?, bien conocido, ¿verdad?, en las Escrituras, ¿verdad?, 8:34. Lo tenemos ahí, hermanos. ¿Verdad? Vamos a ir, ¿verdad?, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29, perdona, me equivoqué. Lo tenemos ahí. Vamos a leer, ¿verdad?, perdona, el versículo 28, perdón. Hechos, capítulo 8, versículo 28, lo tenemos ahí. Dice, miren, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vemos aquí, ¿verdad?, la participación del Espíritu Santo en la conversión del etíope. Amén, hermanos. Sí, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, la conversión, ¿verdad?, del etíope, ¿verdad?, participando la tercera persona de la Trinidad. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Fíjense lo que dice el versículo 34.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos y hermanas, tenemos que usar este miembro como instrumento de justicia. Amén, amén. Es injusto, ¿verdad? Es injusto que nos quedemos callados. Felipe, abriendo su boca, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la Escritura, ¿verdad? De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y cómo van a invocar? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Dice el versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hermanos y hermanas, Dios bendice la obediencia. Amén. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Ahora queda que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y seguía, ¿verdad?, predicando el evangelio. Hermanos y hermanas, ¿verdad? Si una persona no quiere obedecer, Dios no puede bendecirle, porque Dios bendice la obediencia. De acuerdo, ¿verdad?, a las Escrituras, y Dios quiere bendecir a su pueblo, a la congregación de los santos. Amén, hermanos. ¿Verdad? Porque Dios es bueno, ¿verdad? Y porque para siempre son su misericordia, ¿verdad? Que son nuevas cada mañana. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es el que une al cristiano en el cuerpo del Señor Jesucristo, que representa la iglesia local o la iglesia universal. Es el Espíritu Santo que une a los cristianos en el cuerpo del Señor Jesucristo, que representa la iglesia local o la iglesia universal. Pero no solamente a nosotros tenemos que ir en obediencia, ¿verdad? Allá afuera, hermanos y hermanas, Cuerámaro necesita conocer la verdad. Cuerámaro, ¿verdad?, está en tinieblas. Cuerámaro está bajo la potestad del diablo. Cuerámaro está muerto en sus delitos y pecados. La gente va con rumbo al infierno. Nosotros conocemos la verdad de la sana doctrina, y dejar que Dios haga la obra. Amén, hermanos. Solamente Dios quiere, ¿verdad?, que oremos y obedezcamos. Oremos y obedezcamos, y dejar que Dios haga la obra. Hermanos, Dios es bueno. Y aquí estamos nosotros porque Dios es bueno, ¿verdad? Amén, amén. Sí. Dice, ¿verdad? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estamos amando al prójimo, dándole lo más precioso, lo más hermoso que Dios el Padre nos ha dado, a su Hijo amado, a su Hijo unigénito. ¿Estamos amando al prójimo? Fíjese, ¿verdad? Esto un poco más, terminamos. ¿Cuánto me queda? Adelante, hermano. Sí, ¿verdad? Si no acabo de la otra semana. Sí, fíjese, ¿verdad? Vamos a ir a otro pasaje, ¿verdad? Pues bien conocido, mire, ¿verdad? San Juan 7:33, San Juan 7:33, San Juan 7:33, ¿verdad? Pasajes muy conocidos en la palabra de Dios, bien conocidos, ¿verdad? Mire, San Juan 7:33, mire el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nuevamente aquí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, y habían de recibir
los que creyeran en Él. Hermanos y hermanas, los que creen en Él, los que ponen la fe en Él. No dice, ¿verdad? Si tú te esfuerzas, si tú haces buenas obras, si tú te portas bien, los que creen en Él, los que ponen la fe en Él. Explico, hermanos y hermanas, y la gente está confundida. Si yo me porto bien, si yo hago buenas obras, si yo guardo los mandamientos de Dios, todos somos pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de la cual yo soy Él. Y Dios tuvo misericordia, ¿verdad?, de este pecador. Y como yo, ¿verdad?, voy a esconder un evangelio tan precioso y tan hermoso, ¿verdad?, de mi Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos dé de su misericordia, para que Cristo sea grandemente engrandecido, glorificado, exaltado, publicado, divulgado, y su fama se extienda alrededor de aquí, de Cuerámaro y de las provincias. ¿Amén, hermanos? Amén, amén. Amén. Sí podemos. Amén. Amén. Pero recibiréis poder. Hermanos y hermanas, ese poder es injusto que lo escondamos. Es injusto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿verdad? Cuando usted verá, la mujer samaritana aprovechó, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La mujer samaritana dejó su cántaro y fue a dar testimonio a Samaria. No le dio pena, no le dio vergüenza. Amén. ¿Ha de dar pena siendo un vil pecador? Estando yo muerto en mis delitos y pecados, bajo condenación, bajo la ira de Dios, yendo con rumbo al infierno, ¿me va a dar pena de hablar de mi Salvador? Que Dios nos dé de su gracia, de su misericordia, que prediquemos el Evangelio. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre celestial, papito hermoso, Abba Padre, me siento incapaz, me siento insuficiente, inútil de predicar su palabra, Señor, pero por cuanto esto no está en mí, esto proviene de ustedes, Señor, oro porque usted, Señor, obre en su pueblo, en la congregación de los santos, y si aquí hay una persona, Señor, que todavía no ha nacido de nuevo, Señor, su palabra dice que su Hijo amado nos revela su precioso corazón. Él no quiere que las almas de los jóvenes, señoritas, hombres y mujeres se pierdan. Él vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dice que el que viene a Él no le echa fuera, Señor. Yo oro, Señor, que usted use su palabra y su Espíritu Santo, Señor, por amor a su nombre y para su gloria. Amén.